Hace un tiempo leí la historia de un niño que vivía a las orillas de un río y mientras estaba afuera jugando, su mamá le advirtió que tuviera cuidado de no meterse al agua. Un vecino llegó a acompañarlo, lo convenció de que fueran a hacer patitos, a tirar piedras ahí a las orillas del río y se metieron al agua. La mamá, mientras estaba absorta en sus quehaceres del hogar, se olvidó de que su niño estaba en el patio. Dejó de escucharlo, salió y cuando ella observó hacia donde estaba, vio que había un caimán que se acercaba para atentar contra la vida del pequeño. Ella salió corriendo rápidamente, advirtiendo, gritando de que el niño saliera del agua. El niño estaba absorto en su juego. Cuando el niño se dio cuenta, trató de nadar lo más que pudo hacia la orilla. Justo cuando su mamá le atrapó, le agarró, en ese mismo momento el caimán también lo tomó de sus piernas. Fueron largos minutos de lucha para tratar de salvar la vida. Alguien escuchó los gritos y vino con un arma y finalmente mató al animal. El niño fue llevado al hospital. Mientras estaba en el hospital, llegaron unos reporteros para preguntarle las marcas que le había dejado las heridas del cocodrilo. Y el reportero miraba sus piernas dañadas. Sin embargo, el niño se alzó su camisa y le dijo: pero esas no son las marcas que yo quiero que vean. Yo quiero mostrarles las marcas de mis manos, de mis brazos, como mi mamá, por rescatarme, me arañó para que no fuera yo llevado por ese animal. La lección número 6 que nos ha tocado estudiar es la lección Las marcas de un mayordomo. Y en esta lección vamos a analizar cuáles son esas marcas que deben de verse en la vida de un cristiano. Acompáñanos en esta lección. Nos da gusto saludarte. Bienvenidos de nuevo a este estudio, la lección número 6, las marcas de un mayordomo. Y en este estudio tenemos invitados especiales que quiero presentar. De mi lado derecho está el pastor Roberto Herrera Ortiz, director de mayordomía de nuestra división interamericana. Pastor Herrera, nos da una tremenda alegría tenerle con nosotros. Bienvenido. Muchísimas gracias, pastor. Estoy también muy contento de compartir con usted y con los compañeros en este conversatorio acerca de la palabra de Dios. Siempre hay bendiciones cuando estudiamos la palabra de Dios. Amén. Muy bienvenido, pastor. Nos da mucho gusto. También nos acompaña el pastor José Zul Trejo. El pastor Zul es presidente de nuestra Unión Mexicana Central. Pastor, muy bienvenido a esta mesa de estudio. Nos da mucho gusto tenerle con nosotros. Gracias, Pastor Francisco. Apreciamos mucho su invitación. Nos alegra estar aquí y también saludar al auditorio. Que Dios nos bendiga al contribuir y poder compartir lo que la palabra de Dios ha dejado en nuestro corazón estos días a través del estudio. Amén. Amén. Y alguien que siempre forma parte de esta mesa de estudio es el pastor Abraham Ramírez. Pastor Abraham, muy bienvenido a este estudio interesante, la lección número 6, las marcas de un mayordomo. Sin duda, pastor, las marcas de un mayordomo, las marcas es lo que distingue a una persona de otra. Las marcas es lo que hace diferencia entre uno y otro. ¿Cómo ha de comportarse un mayordomo? ¿Cómo ha de vivir un mayordomo? Es lo que vamos a ver. Siempre características que se encuentran en el Señor del mayordomo, que es Cristo Jesús. Gracias. Pues bienvenidos. Si les parece, vamos a presentar nuestro bosquejo que consta de 3 puntos. Así que el primer punto es
un mayordomo fiel y leal. El segundo punto, un mayordomo íntegro. Y el tercer punto, un mayordomo obediente y confiable. Acompáñanos en este estudio. Les invito a que antes de iniciar con la conversación, pidamos la dirección de nuestro Dios. Oremos. Bondadoso Padre Celestial, alabamos tu nombre por el privilegio que nos das, no solamente de tener vida, Señor, sino de poder estudiar tu palabra y poder analizar el propósito que tú tienes para nosotros como mayordomos de tus misterios, mayordomos de tus bendiciones, de tu causa. Te rogamos que te quedes con nosotros en esta mesa de estudio y que también puedas bendecir a los que nos siguen a través de esta transmisión. Quédate a nuestro lado, por favor, que tu Santo Espíritu nos dirija en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues ya que hemos arrancado nuestro estudio, vamos a analizar los puntos. El primer punto, un mayordomo fiel y leal. La lección inicia poniendo una plataforma, y la plataforma es que nosotros podemos ser mayordomos porque el Señor decidió tener una relación de amor con nosotros. Ese Dios fiel, ese Dios leal. ¿Qué podemos decir con respecto a este punto, Pastor Roberto? Bueno, a mí me parece, compañeros y amigos y hermanos que nos ven, me parece que la fidelidad es el requisito mínimo que se requiere de toda persona que ha entrado en una relación con el Señor. Y me parece que Dios tiene derecho a esperar eso en primer lugar porque Él es un Dios fiel, ¿no? Es parte de su naturaleza unitaria, de su esencia. Él siempre es fiel, lo que quiere decir que siempre firmemente está del lado de los principios correctos, del amor, de la justicia, de la santidad. Y obviamente, si somos sus hijos, ha de esperarse que reflejemos esa característica, ¿no? Es muy importante que entendamos que la vida cristiana comienza con esa decisión de ser fieles al Señor. Y cuando eso quedó establecido, entonces a partir de ese punto podemos ir construyendo otras características que se convierten en marca, que nos identifican como hijos de Dios, como pertenecientes al reino de Cristo. Y hay razones de peso para eso también en el hecho de que la vida cristiana es una vida que implica un conflicto, espiritualmente hablando. Hay situaciones que el Hijo de Dios tiene que enfrentar en donde sus valores, sus creencias, su fe van a ser probados y va a requerir la fidelidad. Y yo diría, en un dato adicional, que cuando uno mira la obra que debe realizarse en este mundo de parte de Dios, lo que llamamos el evangelio, la predicación, la obra de amor que tiene que hacer la iglesia, es una obra de tal naturaleza que está correcto requerir que los que se involucran en ella sean personas fieles, porque imagínense que alguien sea infiel al entregar el evangelio, al llevarlo a los lugares, mucha gente va a sufrir debido a eso. Así que aquí me parece que estamos hablando de cristianismo esencial, puro, sencillo, básico, y que necesitamos todos poner en práctica. Muchas gracias, pastor. Es decir, pastor, el texto de memoria pone la plataforma para a empezar a hablar de las marcas del cristiano. Y el apóstol en 1 Corintios 4:2, el apóstol Pablo dice, ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Fiel. ¿Qué más pudiéramos agregar a este concepto que presenta el apóstol Pablo, pastor Zul?
Se dice que la palabra de Dios es como una historia de amor. Y la primera marca que Dios pone en nosotros es su amor. Amén. Es el fundamento. Por eso la palabra de Dios dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Un día leí también un pensamiento que dice que las personas juzgan a Dios por nuestras acciones. Significa que la marca del amor de Dios y la marca que Dios puso desde el momento que nosotros lo conocimos e hicimos un compromiso con Él es el amor. Y el amor puede hacer multitud de cosas. Por eso la fidelidad es mostrar por medio de nuestras acciones que creemos en Dios. Sí. Para mí la fidelidad es la marca más desafiante. Más desafiante. Nuestras acciones nos dicen si tenemos la marca de Dios o no la tenemos. O también tergiversamos el carácter de Dios ante la sociedad. Qué privilegio el nuestro de poder representar a Dios como mayordomos en esta tierra. La mayordomía es una bendición. La mayordomía me hace a mí vivir confiado porque sé que tengo un Dios que ha depositado toda su confianza en mí. Y por eso el Señor desea que nosotros podamos vivir esa mayordomía diaria con Él. La fidelidad es hacer lo correcto y Dios desea eso cada día de nosotros. La verdad que me siento muy privilegiado. Le agradezco a Dios inmerecidamente por la marca que un día puso en mi vida. Y es mi deseo que Él me ayude a ser fiel en todas las áreas que Dios ha depositado en mi vida. Pastor Abraham, en la Biblia encontramos varios textos que hablan acerca de la importancia de que nosotros seamos fieles. ¿Por qué, pastor? Pastor, la fidelidad se define como firmeza y constancia en afectos, en ideales, en obligaciones. Es decir, se necesita y se requiere que el mayordomo sea fiel, constante, firme en lo que ha creído. ¿Hacia dónde van dirigidos sus afectos? Hacia Cristo. Entonces, necesitamos constancia y firmeza de nuestros afectos hacia Cristo Jesús. Nuestras ideas como mayordomos han sido permeadas por la palabra de Dios y necesitamos firmeza en eso, ¿no? Hay un versículo que a mí me gusta mucho, pastor, que es Hebreos 9, 23. Dice que hay que mantenernos firmes sin fluctuar. ¿Sí? La firmeza es eso, no fluctuar, no a veces sí y a veces no. A veces arriba, a veces abajo, a veces adelante, a veces atrás, a veces sí, a veces no. ¿Sí? Se requiere que el mayordomo pueda ser fiel siempre. ¿Sí? Ya hemos puesto nuestros afectos en Cristo Jesús, pues mantengámonos firmes, sin fluctuar. Porque a veces las circunstancias de la vida nos hace ir hacia atrás o variar, pero nos pide fidelidad y la fidelidad es firmeza en lo que hemos creído y a quien hemos aceptado como nuestro Señor. Un asunto que me ha parecido interesante de la lección, en esta parte de la lección de la semana que habla de la fidelidad y la lealtad, es precisamente mirar eso, lealtad y fidelidad, como un bloque, ¿no? Porque la fidelidad es ya como lo hemos dicho, ¿no? Es como una condición, un fundamento, una plataforma sobre la que se puede desarrollar la relación con Dios. No se puede tener una relación con Dios si usted no es una persona firme en esa decisión, ¿no? Como acaba de decir el doctor Abraham, el fluctuar no es compatible con la decisión de seguir a Cristo. Pero la lealtad es el primer fruto de la fidelidad. Cuando usted es fiel, entonces le resulta natural ser leal. Porque siendo una persona firme, siendo una persona que se establece en un punto, puede hacérsele fácil mantenerse leal a eso, a lo cual le es fiel. Así que para mí, no sé cómo lo ven ustedes, la lealtad es como la fidelidad ya expresada, ¿no? La fidelidad puesta en evidencia. ¿Cómo sabemos que una persona es fiel? Porque no es solo decirlo. Cuando vemos que es una persona leal a aquello a lo que cree o aquello a lo que sigue. Amén.
Amén. Pues, pastor, no sé si quería agregar algo. La base de esta lealtad, pastor, es el amor. El amor hacia nuestro Señor, Cristo Jesús. Porque podemos ser leales por temor o por obligación. Pero la base de nuestra lealtad y de nuestra fidelidad debe ser el amor, que se basa en una relación plena, diaria, ¿verdad? Con Cristo Jesús. Pastor, dice aquí el comentario de la lección, dice que nuestra lealtad a Dios es importante porque es más bien la expresión visible de nuestras creencias personales, de nuestra fe y de nuestro compromiso. Y no hay otra manera en que se pueda expresar, Pastor Zul, a menos que nosotros estemos en la plataforma de la fidelidad. Exactamente. Sí. La lealtad nos dice quiénes somos. ¿Sí? Job fue un hombre leal. En las buenas y en las malas. ¿Sí? En la prosperidad y en la adversidad. En todo momento. Por eso lo describe desde el primer capítulo, lo describe. Su perfil de este hombre. Y la lealtad es una de las marcas más hermosas que Dios espera de nosotros. Sí, la lealtad es ser una persona incondicional en todo momento. Y eso es lo que usted acaba de leer a través de su palabra. Así es. No sé si quisiéramos decir que para que nosotros, como ha mencionado el pastor Herrera, podamos crecer en esta experiencia como buenos mayordomos, lo primero que se espera es que nosotros seamos fieles. Y seguido de eso, una fidelidad, una fe que no puede llevarse a la práctica, uno la pone en duda. Exacto. Uno la pone en duda. Entonces, la mejor manera en cómo nosotros podemos expresarla es mostrando nuestra fidelidad a Dios en todos los aspectos de nuestra vida cristiana. Qué bueno que usted dijo eso, Pastor Francisco, porque en este segmento me gustaría decir de mi parte que como veo la fidelidad en la Biblia, la fidelidad no es un acto, sino es algo que condiciona todos nuestros actos. La fidelidad, no sé si están de acuerdo, no es una manera de pensar, pero es algo que condiciona nuestros pensamientos. Es decir, como soy fiel, claro, hay pensamientos a los cuales no le doy cabida o no le doy seguimiento. Como soy fiel, hay actos de los cuales no participo. La fidelidad no es un sentimiento, pero sí es algo que te ayuda a controlar los sentimientos, porque los sentimientos te pueden llevar a un punto donde sea infiel. Y una cosa que aprendí esta semana es que la fidelidad no tiene fecha de vencimiento, porque Apocalipsis 2:10 dice, sé fiel hasta la muerte. Así que yo creo que este es un asunto que todos los días debemos pedirle a Dios que nos ayude a desarrollar. Amén. Amén. Vamos a cerrar este punto. La palabra de Dios declara muy evidentemente que Dios es un Dios fiel y Él espera de nosotros también eso, fidelidad. Gracias a Dios que ha dejado su Santo Espíritu para que nosotros podamos transitar en este camino con esa certeza de que podemos ser fieles gracias a lo que Jesús realizó en la cruz del Calvario. Vamos a cerrar este punto y te invitamos a que nos acompañes para el segundo punto que muy pronto iniciaremos. Bueno, pues llegamos al punto número 2, un mayordomo íntegro. ¿Por qué un mayordomo íntegro? Bueno, una conciencia limpia, que es el punto que vamos a analizar ahorita, es una consecuencia inevitable de una cosa, la integridad. La integridad. Pastor, ¿es importante que el mayordomo sea una persona íntegra para poder ser un mayordomo genuino? Yo diría que es más que importante, es imprescindible, ¿no? El cristianismo, como una experiencia de vida, afecta, impacta todas las áreas de la vida de un ser humano, todas. No hay nada que quede por fuera de la influencia o del impacto que Dios produce en nuestra vida.
Y cuando estamos hablando de una persona que se distingue, que su marca de distinción es la integridad, estamos hablando de una persona que no tiene reservas con Dios, que no tiene rincones oscuros, que no tiene áreas de su vida que ha dejado por fuera en esa relación, lo cual produce entonces en esa persona una conciencia limpia delante de Dios, limpia en el sentido de que la persona, el mayordomo fiel, se presenta delante de Dios tal cual es, no oculta nada. Incluso aquellas cosas donde falla, donde tiene debilidades, todas están frente a Dios. Y en ese sentido, en su relación con Dios, tiene limpia conciencia. No hay nada oculto, no hay nada que esté tratando de manejar por fuera de su relación con Dios. Y esto es sumamente importante en la vida de un cristiano. Y es una de las características que distingue a una persona cuando ha entrado en una relación con Dios. No tiene interés en controlar ningún aspecto de su vida y por lo tanto no oculta nada delante de Dios, y eso le da confianza para crecer en esa relación. Gracias, pastor. Sabe que, es decir, si hay algo que le interesa a Dios que nosotros tengamos entre las muchas cosas que Él nos da, la salud, la familia, un trabajo, entre muchas cosas, hay algo que es imprescindible y es la conciencia limpia. La lección del martes habla de una mala conciencia o de una conciencia cauterizada. ¿Será que es por los malos motivos que habla la lección de la escuela sabática acerca de estos puntos, Pastor Zul? La fidelidad es el fundamento de una conciencia limpia. Es el fundamento. Por eso la invitación de la palabra de Dios, el libro de Filipenses es un libro que enfatiza la excelencia. Y uno de los versículos que dice aquí en Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Amén. Por otra parte nos dice la profundidad, la responsabilidad que tenemos ante Dios por cultivar una conciencia limpia, que forma parte de nuestra mayordomía cristiana. Y esto es vital en nuestra vida. Los hermanos José y sus hermanos, hasta que ellos fueron perdonados, tuvieron una conciencia limpia. ¿Sí? Hasta que ellos sintieron el perdón, tuvieron una conciencia limpia. Mientras sufrieron por mucho tiempo. Había un pendiente. Había un pendiente, claro. Pero eso también tiene que ver con el temor con Dios. Y eso estamos hablando de los principios que Dios ha depositado en nuestra vida, que nos hace ser responsables de pedirle a Dios cada día que nos ayude a tener una conciencia limpia. Y eso tiene que ver con nuestra fidelidad. Gracias, pastor. Es decir, pastor, la vida del mayordomo debe de ser una vida regida por principios. Claro. Y eso tiene que ver con lo que rige todo lo que el mayordomo hace, y tiene que ver con su conciencia limpia, con una conciencia dispuesta a someter su voluntad y todo pensamiento al gobierno y la dirección del Espíritu de Dios. Pastor, ¿qué más pudiéramos agregar a este segundo punto, un mayordomo íntegro? Yo me quedo con que una conciencia limpia es una bendición. Se disfruta tener una conciencia limpia. No hay recovecos aquí, no hay por qué estarnos lamentando de cosas cuando uno hace lo correcto, ¿sí? Así que la base de una conciencia limpia es la integridad. La persona más íntegra que hemos conocido es el Señor Jesús. Y Él se atrevió a decir, ¿quién me redarguye de pecado? ¿Quién tiene algo contra mí? ¿Quién me puede decir algo? Nadie. Era una persona íntegra. Y yo creo que debiéramos de llegar a eso, pastor, a ese momento que digamos, ¿quién me redarguye de pecado? ¿Quién tiene algo contra mí? ¿Sí? Ahora,
la conciencia limpia tiene un asidero. ¿Sí? Ese asidero de dónde tomarse la conciencia limpia es la norma elevada y perfecta, que es la santa ley de Dios. ¿Sí? Porque uno puede tener una conciencia tal vez, ¿verdad?, limpia, tranquila, pero con bajos estándares. Entonces los estándares perfectos y donde se debe de tomar una conciencia limpia es la ley de Dios. Porque algunas personas han de estar contentas y para una persona cometer un pecado no le afecta, por ignorancia tal vez. Una persona que está viviendo en unión libre, no le afecta vivir en unión libre, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tiene ese estándar alto, que es la palabra de Dios y la ley de Dios. Así que la integridad debe tener un asidero perfecto, que es la ley de Dios. En otras palabras, cuando estamos hablando de una conciencia limpia, la conciencia no es un órgano que tenemos en nuestro cuerpo, ¿no? Estamos hablando más bien de un mecanismo, de un recurso espiritual que Dios pone en sus hijos. Y este mecanismo tiene la capacidad de ayudarnos a autoevaluar. La lección dice que funciona como si fuera un monitor que tenemos dentro que nos ayuda a mirar cómo nos vemos por fuera. Entonces la conciencia te dice, eso que estás haciendo no me parece. O tú sabes que no debiste decir eso, o tú sabes lo que hiciste ayer. Entonces ahí la conciencia juega ese papel. Pero como usted ha dicho, doctor, no se nos ha dado este mecanismo para que sea la guía de nuestra vida. Es un recurso, pero la guía de nuestra vida es Dios, el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Así que aún a la propia conciencia hay que someterla al control del Espíritu Santo. Es una conciencia santificada. Y como voy a hablar por última vez de este segmento, quiero decir que lo que más me gustó de esta lección del mayordomo íntegro es entender que cuando hablamos de conciencia limpia, no es que el hermano cristiano o la hermana cristiana va a llegar a un punto en que va a decir, yo no he cometido nada nunca malo, no tengo nada de qué arrepentirme. No, conciencia limpia significa que cuando usted mire su vida y vea aún esos momentos donde ha fallado, el recuerdo llegue, pero también llegue la seguridad de que Dios le ha perdonado, de que usted está limpio por la sangre de Cristo. Y entonces, en ese sentido, su conciencia está limpia y puede seguir avanzando en su vida cristiana. Gracias, pastor. Es decir, cuando nosotros vemos en los puntos anteriores que analizamos la fidelidad, la lealtad, eso tiene que ver con una conciencia limpia. Y una conciencia limpia nos ayuda a distinguir entre lealtades, a ser fieles a Dios y a vivir con integridad delante de nuestro Señor. El apóstol Pablo habla acerca de que nosotros tenemos que traer todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo Jesús. Y qué bendición que nosotros podamos gozar de eso. ¿Por qué? Porque hay un comentario que aparece en la lección de escuela sabática y se los voy a leer, dice así: cada vez que el yo que proyectamos al mundo es diferente de la persona que realmente somos, esa crisis de identidad nos hace susceptibles a la esquizofrenia o a otras formas de deterioro mental e incluso produce síntomas físicos. Sí, en otras palabras, un gran estrés. Es un gran estrés. Y sabe, pastor, que parece que el apóstol Pablo está hablando de que hay algunas personas que están acostumbradas a vivir de esta manera. De esta manera porque dice que ya tienen la mente cauterizada. En otras palabras, como si tuvieran una cicatriz que ya no sienten. Ya no sienten. Se lastimaron y se sanó. Y se lastimaron. Y es como cuando uno le salen callos en las manos. De manera que al permitirnos, poniendo como base la lectura bíblica, el versículo de memoria de esta semana, al Señor ponernos como administradores de sus misterios, dice el apóstol Pablo,
Lo menos que se puede esperar es no solamente que seamos fieles, sino que seamos íntegros. Íntegros. Porque lo que decía el pastor Zul, la gente ve a Dios a través de cómo nosotros vivimos. Y nosotros tenemos que vivir como personas íntegras delante de nuestro Dios, porque vivimos, ministramos delante de un Dios santo, delante de un Dios que no puede, dice Habacuc, contemplar el mal. Gracias a Dios porque delante de nosotros, humanamente, no podemos alcanzar ese estándar. Pero Jesús ha hecho eso por nosotros. Y gloria sea nuestro Dios. Gracias por acompañarnos en este segundo punto. Vamos a prepararnos para el último punto, un mayordomo obediente y confiable.
Muy bien, ya hemos explorado tres marcas: fidelidad, lealtad y integridad. Ahora vamos a explorar las últimas 2 marcas de un mayordomo fiel. Y bueno, las últimas 2 marcas son que nosotros tenemos que ser un mayordomo obediente y confiable. ¿Sabe, Pastor Abraham? Dice la lección, la marca indispensable de un mayordomo es la relación con el dueño. ¿Por qué nosotros podemos ser mayordomos? Porque el Señor ha decidido confiarnos algo. Y bueno, la obediencia, ¿en qué se basa, pastor? ¿En que nosotros podemos cumplir con lo que Dios nos pide? Claro, pastor. La obediencia es otra marca de un mayordomo cristiano. Y la obediencia comienza en la mente, dice nuestro comentarista. Y yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Comienza ahí. ¿Por qué? Porque ahí está el asiento de la voluntad. Y la obediencia es voluntaria, ¿sí? Y además esa obediencia voluntaria debe ser dada también por el amor. Porque nosotros, nuestro afecto y nuestro amor está asentada sobre nuestro Señor, y la obediencia a acatar lo que Él nos dice se basa en eso, en el amor, sí, y en la voluntad que podemos nosotros tener para acatar lo que Él nos dice, ¿no? Y vivir de acuerdo a su voluntad. Es decir, pastor, ya que el Señor decidió tener una relación con nosotros, que es la base de esa relación es el amor. Dios nos ama, y entonces una relación no es una comunicación, comentaba la lección, de una vía. Es una comunicación de 2 vías. Y ya que el Señor ha decidido confiar en nosotros, nos ha confiado algo, es porque Él es confiable. Y debemos darle gracias, pastor, porque Él expresa su voluntad. Porque si no, entonces no sabríamos cómo vivir. Él expresa su voluntad y nosotros la acatamos, y eso se le llama obediencia. El libro de Hebreos, el capítulo 1, versículo 5, el apóstol Pablo, pastor Zul, está diciendo de que Dios los llamó para llevar a otros a la obediencia, a la fe. Y ya en el capítulo 10 dice, pero no todos obedecieron. ¿Cuántos creyeron en nuestro anuncio? Y entonces dice el versículo 17, así la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es decir, pastor, el apóstol Pablo está diciendo de que nosotros podemos ser confiables, haciendo referencia al comentario del pastor Abraham, y es porque Él ya nos dijo qué es lo que espera de nosotros. La obediencia debe de ser una obediencia genuina. Y la verdad que da gusto obedecer cuando yo veo que el que lo espera, lo hace. ¿Verdad? Por eso dice la palabra de Dios en Hebreos 5:8, y aunque era el Hijo, por lo que padeció, dice, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Como que el ejemplo se dice que arrastra. El ejemplo arrastra. Y el ejemplo de Dios es digno de admirar. Debe de ser genuina. La sumisión y la obediencia son palabras muy distintas. ¿Sí? Cuando dice allí velocidad máxima 80, en muchas ocasiones es sumisión. Porque yo quiero ir a otra velocidad. ¿Sí? Es sumisión, estoy obedeciendo en contra de mi voluntad. Me contengo nada más por... Correcto. Para evitar probablemente para evitar el ticket, ¿verdad? Sí. Pero la obediencia se brinda, nace, se hace espontáneo. Y eso, por supuesto, es con la ayuda de Dios y del Espíritu Santo. Amén. Sí, la verdad que la obediencia para mí es algo tangible, y cuando es genuina, honra y glorifica el nombre de Dios. Y esa es la mayordomía que Dios quiere que nosotros, la marca que nosotros practicamos. Gracias.
1 Samuel 15:22 dice: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención a que la grosura de los carneros. Es decir, la obediencia es una declaración práctica. Él es el ideal que Dios espera de todo mayordomo, pastor Roberto. Definitivamente por esa declaración del profeta Samuel, sabemos ahora dos cosas importantes. Número uno, que a Dios le complace más que lo obedezcan, a que le hagan sacrificios, le den ofrenda y esas cosas, que son importantes, pero obedecer es más. Y se parte de ahí Samuel para decir entonces, pues obedecer es mejor. Si a Dios le complace más que lo obedezcan, entonces obedecer es mejor que los sacrificios y esas cosas. Yo diría que si la fidelidad es como el requisito mínimo de un cristiano, para mí la obediencia es la lección número uno que una persona que se relaciona con Dios debe aprender. Amén. De hecho, Dios no puede bregar con personas desobedientes, porque debido a que Dios es Dios, Él no da sugerencias. Cuando Dios habla, la única opción es obedecer. Si una persona tiene problema para obedecer, no podría relacionarse con Dios. Y no es tan sencillo el problema de la obediencia. De hecho, el pecado, dice Pablo, entró a este mundo por la desobediencia de un hombre. Lo que tuvimos en el Edén, al principio de la historia del mundo, fue un problema de desobediencia. Pero si usted mira la Biblia, una de las grandes lecciones que Dios le enseña a sus hijos es que si se van a relacionar conmigo, tienen que aprender a obedecer cuando yo hablo. La palabra de Dios no puede ser desobedecida, no puede, porque la palabra de Dios es la que sostiene todo el universo y nuestra vida y todo. Por eso, cuando una persona tiene la capacidad de respetar y obedecer la palabra de Dios, podemos decir sin lugar a duda que estamos frente a un auténtico mayordomo de Dios, que quiere decir una persona que administra su vida teniendo como punto de referencia a Dios y entonces lo obedece. Eso lo convierte en una persona además confiable. ¿Quién es confiable? Una persona que usted sabe que en todas circunstancias va a obedecer lo que corresponde obedecer. Pastores, la lección habla de un ejemplo cuando dos personas están trayendo un sacrificio delante de Dios. ¿Y qué hizo la diferencia? ¿Qué hizo la diferencia en ese sacrificio? Porque no es que Dios no es que Dios rechazara las ofrendas de cereales. No. O no es que ¿qué pasó allí? ¿Qué faltó allí? Dice 1 Samuel 15:22, prestar atención. ¿Será que Caín sabía o no sabía? ¿Qué faltó? Pastor, una parte de la obediencia se basa en hacer lo que Dios dice y cómo lo dice, ¿no? Exacto. Porque nosotros le sacamos vuelta a las cosas, ¿no? Y hay una ley y nosotros vemos la manera de cómo cumplir esa ley conforme a la letra, pero el Espíritu nos hace falta, la motivación, el por qué lo hacemos, el por qué obedecemos, ¿no? Caín obedeció al traer una ofrenda, pero no la trajo como Dios requería hacerlo. Se requería del sacrificio, derramamiento de sangre, por el significado que tenía de un Salvador que habría de venir, ¿sí? Él solamente trajo y cumplió conforme a la letra y trajo una ofrenda, pero no siguió los requerimientos de Dios. Yo creo que la obediencia debe ser totalmente completa y hacer lo que Dios dice y cómo lo dice. Y eso es importante porque determinó la aceptación o la no aceptación de la persona que trajo la ofrenda. Saben que en términos prácticos, muchas veces nosotros tenemos problemas para ser fiel a Dios en los diezmos y en las ofrendas. Y muchas veces nosotros creemos que cuando tengamos más recursos,
es cuando tendremos más facilidades para ser fieles a Dios. Sin embargo, ¿qué dice Lucas 16, 10 al 12? ¿Qué lección nos deja ahí Lucas 16, 10 al 12? Hablando de la confiabilidad. De la confiabilidad. ¿Sí recuerdan ese texto? Cuando el Señor dice, el que es fiel en lo poco, también va a ser fiel en lo mucho. Es decir, si nosotros estamos dispuestos a ser fiel a Dios a pesar de todo, en lo poco, Dios será fiel con nosotros en lo mucho. El apóstol Juan identificó claramente en su primera carta, en Primera de Juan, el capítulo 5, identificó claramente que la obediencia es amor demostrado en la práctica. O sea, él dice, ¿cómo sabemos que una persona ama a Dios? Cuando guarda sus mandamientos. Entonces, en eso consiste el amar a Dios, en obedecer. La obediencia, por eso aquí no estamos tratando este tema por vía de legalismo, como de que si tú obedeces te vas a salvar, tienes que hacerlo para que Dios te bendiga. Ese no es el enfoque que tiene la Biblia de la obediencia. La obediencia es un tema relacionado con, usted dijo, doctor, con la voluntad. Así que es un tema del corazón. Por eso la mayordomía es un asunto del corazón, porque se va al asidero de todas estas decisiones morales. Obedecer es una decisión moral, usted lo decide. Y cuando una persona es obediente, muestra que su corazón está alineado con eso a lo cual le obedece. Por lo tanto, Juan tenía razón cuando decía, se puede saber si una persona ama a Dios solamente con fijarnos si lo obedece. Porque en eso consiste amar a Dios. La obediencia, como dice el pastor Herrera, no es una obediencia meritoria. No es. La obediencia es por medio de la fe en aquel que murió por nosotros y que nos ha dado tantos privilegios hasta el día de hoy. No solamente dio su vida, nos da la vida. Y todo lo que tenemos es porque Dios nos los ha dado. Todos sus privilegios. Eso significa que debemos de tener conciencia del Dios en el que creemos. Por eso en Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y Dios confía en nosotros. No obedecemos porque voy a recibir, sino porque hemos sido salvos, comprado por sangre por Cristo, dice el himno. Entonces, Dios tiene confianza en que yo voy a obedecerle porque le amamos. Porque le amamos. Y qué lindo que Dios pueda confiar. Sí, por eso dice la Biblia que nosotros no debemos hacer las cosas para agradar los ojos del hombre, sino para agradar a un Dios que nos ha dado muchas bendiciones. Y yo creo que en esta mañana, la verdad, lo que podemos decir es, alabado sea el nombre de Dios. Sí, porque Dios todavía confía en nosotros. Y ojalá que Dios nos ayude a ser los mayordomos que el cielo está esperando. Es decir, pastores, no hay otro camino por el cual nosotros podamos demostrar que somos confiables si no estamos dispuestos a obedecer. A obedecer. Obediencia y confiabilidad, las últimas marcas de un mayordomo. Para cerrar la lección, quisiera invitarles a que con una palabra resumiéramos, con unas frases resumiéramos esta lección. No sé quién le gustaría tomar la iniciativa. Hemos de agradecerle a Dios porque, como dijo el pastor Sul, confía en nosotros. Él nos ha llamado a ser sus mayordomos. Un puesto de alta responsabilidad y de alta confiabilidad. Y esto hay que agradecerlo porque Dios sigue confiando en nosotros. Amén. Y hemos de ser buenos mayordomos teniendo estas marcas y estas características que hemos estudiado el día de hoy. ¿Sí? Para que el mundo tenga un testimonio
de las riquezas, la bondad, la misericordia, la ternura y la cortesía del reino de Dios. Porque este mundo ve otras cosas. Está acostumbrado a ver violencia, maldad, pecado. Se necesita que alguien represente a Dios aquí en la tierra. Y eso somos nosotros. Personas que estén dispuestas y que acepten la responsabilidad de ser testigos y testimonios del amor de Dios. Ojalá que todos los que escuchemos esto podamos tener y aceptar esa responsabilidad de ser mayordomos y testimonios vivientes del amor, la misericordia de Cristo Jesús. Amén. Pastor, en la epístola a los Efesios, capítulo 1, versículos 13, dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Que Dios en esta hora, y a todo el auditorio, quienes creemos en Dios, una vez más nos ponga la marca por medio de su Espíritu Santo, para ser los mayordomos que honren y glorifiquen su nombre en esta tierra. Estoy seguro que distamos todavía del ideal de Dios, pero hoy una vez más Dios nos invita y dice: permíteme ponerte una vez más mi sello con el Espíritu Santo, para que podamos ser fieles, obedientes, leales y mayordomos que representemos dignamente en esta tierra mientras Él viene para gloria del Señor. Gracias, Pastor. Pastor Herrera. Gracias, Pastor Francisco. En mi caso creo que a la conclusión hacia donde nos dirige la lección de esta semana es a ver en primer lugar que si estos asuntos que hemos estudiado son marcas que distinguen a un hijo de Dios, entonces está implicado que el propio Dios modela estos atributos, ¿no? Y es lo primero que rescato, ¿no? Saber que tenemos un Dios santo, un Dios justo, un Dios fiel, un Dios íntegro, y que no solo tiene esos lindos atributos, sino que muchos de ellos que son comunicables los comparte con sus hijos. La lección número 2 que aprendo en la lección esta semana es que, bueno, si estos son las marcas del verdadero mayordomo, es muy importante entonces que yo me pregunte si esas marcas están en mi vida, ¿no? O sea, esta lección está ahí no solo para analizarla. Esta lección es para preguntarnos, ¿y qué de eso es que Dios quiere? ¿Por qué Dios me está hablando de esto? A este conocimiento necesitamos aplicarle discernimiento. Y hay que ir uno por uno y hacernos el examen. Bueno, ¿cómo me está yendo en la fidelidad? ¿Puede Dios decir de mí que soy un hombre, una mujer fiel, un joven, una señorita fiel? ¿Puede Dios decir que soy útil en su iglesia, que le respeto, que le obedezco? ¿Qué tipo de hijo tiene Dios en mí? Mi conciencia es limpia delante de Dios. O sea, esto es para aplicárnoslo a nosotros. Yo creo que llega un momento cuando hay que detenernos de mirar información y entonces preguntarnos dónde se aplica esto en mi vida. Y siento que si lo hacemos, estaríamos en buen punto para tomar decisiones. Y yo creo que la decisión de esta semana, queridos hermanos, es sin duda la decisión de llegar a ser hombres y mujeres en cuyas vidas se vean claramente las marcas de la obra de Dios a través del sello de su Santo Espíritu, que como hemos escuchado, ha sido puesto en nosotros. No es que será puesto, es que hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Comportarnos de otra manera es negar lo que somos, pero Dios está esperando que nuestra vida le dará crédito y gloria a su santo nombre. Ojalá que eso sea nuestra experiencia. Hermanos, apreciamos mucho nos hayan acompañado. La lección es muy clara. El Señor nos considera dignos de confianza. Y para eso ha puesto en nosotros el sello de su Santo Espíritu. Sin embargo, la única manera en que el mundo puede ver que realmente el Señor ha hecho una obra en nosotros es que somos fieles a su Evangelio.
es que somos obedientes, somos leales a Él. Nuestra lealtad no está dividida con nadie. Hemos entendido cuál es el propósito de Dios al traernos aquí, al darnos recursos, al darnos una familia, al ponernos al frente de una iglesia, al ponernos al frente de un trabajo. El Señor confía en nosotros. Él ha dado su Santo Espíritu. Lo único que Él espera es que nosotros estemos dispuestos a obedecerle, a prestar atención a lo que Él dice. Que Dios nos bendiga y que estas marcas sean una señal para que la gente se anime a vivir una vida consagrada y entregada al Señor. Gracias por acompañarnos. Que el Señor les bendiga.